damos la bienvenida a la doctora Dayana Magallanes, que está acá con nosotros. En un ratito vamos a estar en contacto también con el estudio. Allí está el doctor José María González. ¿Cómo estamos, Dayana? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué tema, no? Escuchen, porque el tema de hoy tiene que ver con situaciones en las cuales uno compra algo y ¿qué pasa? Pasa que no te cumplen como te tienen que cumplir, o en la entrega del producto, o en los plazos. A todos en más de una vez nos habrá pasado. Claro. Mayor o menor medida, pero es una pelea a veces constante en algunos casos, que eso me parece tan simple termina cumpliéndose. O compras algo 0 kilómetros y dices, no, quédate tranquilo que te lo vamos a revisar. No me lo revise, dame uno. No, yo no, ¿cómo va a vender algo que me tenés que revisar? Bueno, todo esto se enmarca en lo que son los derechos del consumidor. El tema es que muchas veces, para que esto llegue a una etapa en el que uno necesita abogados, probablemente es porque en lo que te fallaron es en algo grande. Tenemos un fallo, ¿no?, que salió. Dayana, contanos de qué se trata y cómo es el tema de esta persona que compró ladrillos. ¿No le dieron los ladrillos? No, claro, el tema fue el señor compró sus ladrillos en una casa de construcciones y lo pagó con tarjeta de crédito en 12 cuotas. No le llegaban los ladrillos, no le llegaban, él empezó a hacer los reclamos obviamente en el lugar donde los compró, telefónicamente, se asistía al lugar y no tenía respuestas. Lo grave de esto era las 12 cuotas que tuvo que pagar a lo largo de todo el año sin los ladrillos. Pero yo cuando nos contaba el caso, yo dije, pero fue en un lugar, digamos, en un corralón, porque por ahí viste que con el tema hay mucha informalidad en la venta de ladrillos, y digo, bueno, por ahí es más difícil. Pero si lo haces con tarjeta, estás haciéndolo en un comercio que mínimamente está registrado, ¿no? Claro. O sea, No, sí, era una casa de construcción grande, entonces, bueno, el señor ya cansado de esto se acerca al estudio y dice, bueno, ¿cómo podemos hacer? Quiero recuperar mis ladrillos. Claro, o la plata de última. Entonces, bueno, lo que le recomendamos primeramente fue asistir a Defensa del Consumidor, que es algo administrativo, no es judicial, es un paso antes, en la que, bueno, ahí se hizo el reclamo, la empresa no se presentó a tratar de conciliar o mediar mínimamente, y bueno, y ahí sí empezamos con el reclamo judicial, con el juicio, digamos, la demanda. ¿Pero por qué no le daban los ladrillos? Ellos se presentaron, contestaron la demanda y dijeron que supuestamente ellos habían entregado y presentaron un pseudo remito firmado por alguien que no se conocía. Entonces era una intención de estafar. No sé cuál era su intención. Sí, pero si vos me decís que ya presentaron un remito, como que habían entregado. No, por ahí lo entregaron en otro lado, ¿se equivocaron? Se equivocaron. Puede ser o no, pero sí, no es problema de la persona que los compró. Claro, obviamente. A ver, está el doctor José María González, lo sumamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, acá enterándonos un poco del tema de los ladrillos, ¿no? Y qué tiene que hacer a través de este caso para contar qué tiene que hacer la gente cuando tiene una situación de estas de incumplimiento cuando compra algo. Este caso bastante claro, ¿no? Porque compró algo y nunca lo recibió. Sí, exacto. Yo creo que, bueno, estamos acostumbrados por ahí a hablar de fallos resonantes por el monto, por la cosa rara, porque se trata por lo novedoso, pero a veces nos olvidamos de las cosas de todos los días como estas, ¿no? En ese sentido, me parece que es importante este fallo que ilustra, como bien señalaba la doctora recién, que hasta el más mínimo de los reclamos tiene recepción judicial, como en este caso. Hay que dar dos buenas noticias en este sentido, además del fallo como antecedente que también tiene sus críticas y podemos avanzar un poquito. La primera es que recordar que el reclamo judicial del consumidor no tiene costos de tasas, ¿sí? Es decir, no hay que pagar tasas de justicia para presentar una demanda judicial por parte de un consumidor. Lo segundo es que con el nuevo Código Procesal Civil y Comercial el procedimiento es muy rápido y es mucho más rápido de lo que le tocó pasar a este cliente nuestro en este reclamo. Esas creo que son dos buenas noticias que hacen que la gente de pronto pueda tener una expectativa de que se vean reconocidos sus derechos, ¿no? Claro, Diana, por esto muchas veces pasa que uno no reclama porque vos decís es más lío hacer todo el reclamo
y hasta que no me van a tener pateando aquí para allá, tengo que hacer muchos trámites, la verdad es que no lo hacemos, salvo que sea, bueno, un monto importante o algo importante, pero ahora es más ágil el proceso. Sí, ahora es mucho más rápido. Nosotros ya pasamos toda la etapa de prueba y recién ahí lo adaptaron al nuevo código. La sentencia salió bastante rápido inclusive y con todos los rubros que reclamamos nosotros. ¿Y cómo fue? A ver, no sé si se puede contar en detalles, pero a ver, ¿cuánto eran o sea, le tuvieron que reembolsar el dinero, le tuvieron que pagar una indemnización? ¿Cómo fue? Claro, nosotros dentro en la demanda reclamamos varios rubros, o sea, no únicamente la plata que costaban los ladrillos, sino el daño moral que tuvo, por ejemplo, el señor, porque él tuvo que ir a la casa de construcción, tuvo que reclamar, fue a defensa del consumidor, inclusive defensa del consumidor no pudo hacer nada porque la empresa nunca se presentó, o sea, él tuvo un daño moral y en su psiquis, digamos, con todo esto. Claro, un desgaste por ahí. Claro, o sea, que le lleguen las cuotas todos los meses y volver ladrillo y no tenerlo efectivamente. Claro. Además del monto, obviamente, de la plata. También hay un concepto que se denomina daño punitivo, que esto sería como una especie de multa que se le hace a las empresas, inclusive a otras empresas, para disuadir que dejen de hacer esto, porque en definitiva ellos, si no hubiesen entregado los ladrillos, se estarían enriqueciendo. Claro. Doctora, y en un país como el nuestro, en donde vos hoy comprás un producto para elaborar, construir una casa, con la inflación, ¿no hay que medir de otra forma? Yo quería construir en enero, estamos en octubre, no puedo construir, hay un montón de cosas que me ha generado gastos extras. Claro, obviamente, o sea, se le da a todos los rubros y a su vez se aplica una tasa de interés, depende del juzgado la tasa de interés que aplique. En su momento el monto histórico eran 16.000 pesos, yo creo que con 16.000 pesos. 16.000 pesos era lo que le habían costado los ladrillos, claro, en 12 cuotas. En el 2017. Del 2017 este hombre está esperando sus ladrillos. Esperando sus ladrillos, sí. Papá, ¿cuándo vamos a ir a casa y esperar que me regalen los ladrillos? Le dije, no, claro. 2017, pero son 5 años. Sí. Horroridad. Doctor González, ¿cuáles son las causas más frecuentes en materia de derecho al consumidor que llegan, ¿no?, a juicios y que llegan a sentencias? Bueno, en los últimos tiempos hablamos mucho de los reclamos y las demandas por los abusos, llamados en algunos casos estafas, ¿no es cierto?, por rubros percibidos o por tarjetas de crédito o a través de débitos de las cuentas. Realmente los últimos tiempos hubo muchísimo en ese sentido, por eso es importante recordar o remarcar los derechos de los consumidores, porque por ahí el reclamo llega cuando el sujeto sabe que tiene derecho a reclamar algo. Entonces para nosotros es importantísimo este espacio como para poder trabajar sobre los derechos de los consumidores, que tienen que saber que el derecho a la protección de la salud y de su seguridad, es decir, tiene que comprar bienes que le garanticen eso, el acceso a la información del producto, de la operación, de la forma de pago, etcétera. Hay incluso un derecho a la educación como consumidor que tiene que asegurar el Estado, a recibir un trato digno, no va más esto, después que compraste y vas a hacer el reclamo, pasar la cola, esperar que te atendamos y tenés 1 hora de espera, no. El trato tiene que ser el mismo cuando me venden que cuando voy a hacer un reclamo. El derecho a que se cumpla aquello que se ofreció y lo que dice la publicidad, que muchas veces sabemos que es engañosa e incompleta, a que los otros reclamos muy actuales son los que tienen que ver con la garantía. El bien, como señalaban recién, compro algo nuevo y voy porque no funciona, bueno, vamos a mandarlo al CERRI. No, el CERRI es para cuando ya está en uso, pero si es algo nuevo que no funciona, se debe reponer. Y un tema central que es el de la protección de los intereses económicos del consumidor. En este tema de la relación con los bancos, sí. A nosotros nos asombra leer respuestas de los bancos donde dicen: nosotros ignoramos cuál es el trato que tiene él que hace que tal empresa le haya descontado tal rubro. No funciona así. El banco tiene que garantizar la seguridad económica de su cliente consumidor, verificando que todo aquello que él opera como agente de retención o como agente de descuento de determinadas operaciones tengan una fuente legal ilícita, digamos, ¿no? No pueden después, cuando están lucrando con ello, no pueden desconocer sus obligaciones en ese sentido. ¿Cómo es el tema de las garantías? Por eso es interesante. A ver, uno compra algo, vayamos a un electrodoméstico, ¿no? No funciona.
¿cuánto tiempo tiene uno o cómo puede exigir que eso sea reemplazado por otro producto? Porque es cierto, uno va y dice lo vamos a mandar al service, o si no, uno cuando compra ve que ahora te ofrecen un periodo de garantía, que sería como el periodo legal de garantía, pero después tenés que pagar para que te extiendan la garantía. Y muchas veces uno, digamos, no paga eso y cuando se va te dice, no, ya expiró la garantía que uno tenía. ¿Qué es lo importante para tener en cuenta cuáles son nuestros derechos en materia de garantía? Doctor González. Sí, primero, lo que planteábamos recién, un plazo legal de 6 meses como garantía mínima, que generalmente es extendida a veces sin costo por la parte operante, por la parte empresaria, por el comercio, y que otras veces es extendida con costo, como bien señalado, y se paga un adicional y le vamos a dar garantía por 2 años, ¿sí? Sí. Ahí lo que tiene que tener en cuenta la gente es que, obviamente, la garantía legal con la factura a partir del día de la entrega se computa el plazo y es sencillo acceder a la garantía relativamente. El tema es con esa garantía extendida. Tiene que haber una constancia escrita de esa garantía extendida, porque de lo contrario pasa esto que vos decís, cuando voy a hacer el reclamo no funciona porque no tengo elemento de prueba alguna, digamos, ¿no? Otro aspecto importante a considerar es el de los libros de queja. Tenemos que saber identificar los libros de queja y saber usar los libros de queja, porque a veces por desconocimiento, a veces con doble intención, las empresas tienen tienen la obligación primero de tener un libro de quejas habilitado por defensa del consumidor. Muchas veces no lo tienen, o muchas veces, como decía, con doble intención, tienen el oficial, pero después tienen un cuadernito a un costado, le ponen cuaderno de quejas y le dan a la gente para que escriba eso. Ajá. Ese cuadernito simple, sin habilitación, no lo controla nadie. Al libro de quejas sí. Entonces, cuando yo voy y tengo el inconveniente, en ese preciso momento es cuando yo tengo que pedir el libro de quejas, verificar que esté habilitado. En la primera página tiene una escritura donde dice se habilita por el sello, la firma de defensa del consumidor, está foliado, es decir, puesto los numeritos de página con un sellito. Entonces vemos que estamos en el libro oficial y ahí formulamos la queja, en el mismo momento, en el mismo acto. Entonces, si el día de mañana tenemos un problema, no va a poder decir la empresa, nunca nos avisó. Nosotros vamos a pedir, traigan el libro de quejas, que es su obligación tenerlo habilitado, y ahí lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Si nosotros escribimos en el cuadernito no habilitado, ellos nos van a traer un libro de quejas perfectamente blanco, sin ningún tipo de inscripción, sin tocar, nunca dejó ningún tipo de... O sea, que no es que nos sirve, Diana, no es que nos sirve para nada completar el libro de quejas, o decir, no, ¿qué voy a completar? Sí, ¿para qué? Nunca lo van a mirar. Siempre es bueno, aunque digamos, creamos que no sirve para nada, plantear la queja en ese libro. ¿Y cómo sabemos cuál es el libro oficial? Porque está rubricado el libro oficial, o sea, tenemos que ver la diferencia, no sé si el doctor lo dijo, el tema de que no sea un cuadernito común, sino exacto, que que tenga folio, que esté identificado. Exactamente, nosotros inclusive en casos hemos pedido el libro de quejas y lo hemos ofrecido. Bueno, entonces como presten atención con un supermercado acá que tiene un libro que no es de queja. ¿Que tiene un cuadernito? Sí, ahí yo escribí entonces como un gil. ¿Vos escribiste en el cuadernito? Sí, no, porque me está diciendo no tenés ni un... Vendría a ser como cuando vos tenés el cuaderno visado para alguna autoridad y que tiene que tener sellado, un folio o algo, claro. Y hoja 1, hoja 2, todo, claro. Nada, entonces completaste en el cuadernito. Sí. Pero viste, esas cosas no las no prestás atención. Presentes, ¿no? Porque además decía libro de quejas, me trajeron un cuadernito de 48 hojas y yo escribí ahí. Claro, vos fíjate, eso no sirve. Por eso siempre hacemos hincapié en el derecho a la educación, o sea, a la educación del consumidor, porque muchas veces las empresas se lavan las manos diciendo, no, pero eso estaba en el contrato, en una letra sí, pero no, informame bien, decime toda la información, dámela completa, porque es mi derecho a estar educado en un ámbito que yo efectivamente no conozco. Está bien. Bueno, así que este señor va a poder construir después de 5 años con lo que quería construir con sus ladrillos. Pero bueno, es interesante porque es cierto, a veces hablamos de fallos que tienen, digamos, un valor exorbitante de una persona que va porque uno dice, bueno, sí, es mucho el dinero en juego. Igual 16.000 pesos hace 5 años era una suma importante, pero a veces uno deja pasar las cuestiones o trata de no hacer esto que le llevó de todas maneras 5 años. Así que bueno, todas las cuestiones vinculadas a defensa del consumidor, también algunas cuestiones que por ahí no las tenemos tan presentes, como lo del libro de quejas, que está bueno saberlo, lo de las garantías. Doctores, muchas gracias por la visita. Gracias. Gracias, Diana. Gracias, doctor González.
A ustedes, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Me hicieron acordar esto hablando de las cuestiones. A veces la falta de educación no solo es para los consumidores, sino también para quienes atienden negocios, que a veces no con mala intención, pero sí con mucho desconocimiento, no tienen idea de algunas cosas. No que lo voy a contar, pero pasó que quise comprar un organito para Juli, un órgano, un pianito de juguete. Sí. ¿Y qué es lo primero que haces cuando compras esas cosas? Que encima ya ves que no era un órgano en casa musical. Probar. Bueno, lo querés probar. Obvio. ¿Cómo funciona eso? A pila. Entonces le digo, bueno, ¿tenés las pilas? Le digo a la chica que me atendía. ¿Tenés las pilas para probarlo? No tengo pilas. Ah, le digo. Y bueno, pero si lo llevo, lo pruebo y si no anda, te lo traigo de nuevo y tenés otro para cambiarme o cómo hacemos. No puedo hacer eso. Pero ¿y entonces qué hago? Le digo si lo quiero comprar. Y ahora me dice, ¿y no querés ir a comprar las pilas, las traes y lo probamos claro, acá? Claro. ¿Sabes qué? No, gracias, le digo, me fui. Pero a lo que voy es, yo no creo ni siquiera que haya tenido falta de sentido común, sí. Eso, falta de sentido común, sí. Si yo te vendo una guitarra, por lo menos poner las cuerdas, ¿no? Entonces así sé si suena o no suena, o sea, claro. Pero vos sí, se puede llegar al punto de que te pidan andar a comprar las pilas, probamos acá. Evidentemente se puede. Y si no andaba, que le iba a devolver las pilas. No, pero además, viste, una idea. O una cadena, cosas que pasan. O si no vas y le decís al señor del kiosco, le voy a comprar las pilas. No me acompaña y las voy a probar, pero si no funciona, ¿le puedo devolver las pilas? No, tiene 4 pilitas poco uso para que yo a probar un órgano o algo. Va a tener algo cosas que pasan. Bueno, gracias, hasta la semana que viene están con nosotros. Bueno, 8:56 de la mañana, Tere. Si querés ahorrar en facturas de luz,